Les damos la bienvenida, les agradecemos que se hayan unido a este nuevo encuentro del programa de capacitación del Foro de Superiores Tribunales, del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia. Mi nombre es Nadine Laporte y soy la secretaria de la Escuela de Capacitación de la provincia del Chubut. Como ya saben, hoy nos acompañará como disertante el doctor Julián Jalil. Él es en la actualidad, bueno, es abogado, es juez de la excelentísima Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, cargo que ganó por concurso, y ha sido también juez civil y comercial de primera instancia en Comodoro Rivadavia, y juez de refuerzo y también es ex secretario de Cámara. Es doctor en Derecho y especialista en Derecho, tiene especializaciones en varias universidades, tanto de la Argentina como del exterior, como Bolonia en Italia o Francia. Es profesor de grado de la Cátedra de Derecho Civil 2 de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, de la sede Trelew, y profesor titular asociado en la Universidad Abierta Interamericana. También ha sido profesor invitado en carácter de disertante en varias universidades, tanto de nuestro país como del extranjero, por nombrar solo algunas: la Universidad de La Coruña en España, la Pontificia Universidad del Perú, Colombia, España, Italia, Paraguay. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y miembro del Comité de Bioética de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. También es director de investigaciones en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la Universidad Abierta Interamericana. Es autor de 15 obras jurídicas y de más de 130 artículos de doctrina publicados en revistas de especialidad, y coautor de 11 obras jurídicas. De manera muy apropiada, relacionada con este encuentro, es ganador del premio Justicia Patagónica de cara al siglo XXI, obtenido en el certamen académico del año del Bicentenario, desarrollado justamente por el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia en 2013, y de la primera mención en el Premio a la Innovación en el Servicio de Justicia, otorgado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut en el año 2013. Nada más que decir, los dejamos con el doctor Julián Jalil, lo escuchamos con atención. Bueno, gracias Nadine por la presentación, muy amable. Ante todo quiero agradecer al Foro de Superiores Tribunales de Justicia por la invitación en esta exposición, por haberme dado a cargo este módulo denominado Daños y Perjuicios y actualidad en materia de daños y perjuicios. Quiero agradecer también, y no puedo dejar de mencionar, a la Escuela de Capacitación de la provincia de Chubut por la constante elaboración de este tipo de eventos, y en especial a mis dos queridos amigos, Mario Vivas, ministro del Superior Tribunal, y a Alejandro Panisi, presidente del Superior Tribunal de Chubut, a quien le quiero agradecer también la convocatoria, porque él fue el que directamente me convocó para formar parte de este grupo de profesores que vamos a desarrollar los temas. Y bueno, justamente como está pasando un momento especial de salud, le quiero mandar un gran agradecimiento y por supuesto, reconocimiento a toda su trayectoria en la justicia de Chubut. Bueno, hecho estas primeras referencias, vamos a involucrarnos con la temática por la cual se me ha convocado. Vamos a analizar generales las cuestiones más trascendentes en materia de daños y perjuicios que han sido vistos a través de la doctrina y la jurisprudencia con este código, que en realidad es bastante nuevo porque lleva solo 6 años de vigencia. Entonces tenemos algunos aspectos que realmente han sido novedosos o han dado las instituciones preexistentes, y entonces vamos a hacer hincapié sobre ello.
Primero, lo primero que vamos a decir es que no se puede concebir a los códigos civiles como se concebían en la escuela de la exégesis o en el derecho francés, al momento de la gestación de los códigos decimonónicos. ¿Por qué? Porque esos códigos, la escuela de la exégesis decía que los códigos civiles respondían al sinfín de situaciones que se podían presentar en la vida civil. Pues bien, eso era, según las palabras de Domán y Potier, por ejemplo, esa era la concepción del siglo XIX. Hoy, en la actualidad, los códigos civiles tienen que ser vistos como un icéntrico alrededor del cual orbitan estatutos o normas especiales, y se tienen que interrelacionar con esas normas especiales. ¿Por qué digo esto? Fíjense, en materia de responsabilidad civil de daños y perjuicios, no se puede concebir al código como solo el único elemento del cual pueden surgir alternativas vinculadas con la responsabilidad civil. Tiene que ser interrelacionado con, por ejemplo, estatutos particulares tales como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Seguros, etcétera, etcétera. Y además de esa vinculación interna como estatuto particular, también tiene que estar interrelacionado el código con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales. Así lo dice específicamente el artículo 1 del Código Civil y Comercial cuando se refiere a ellos como fuentes, y es justamente la moderna interpretación de lo que se conoce como el proceso de constitucionalización del derecho privado. Entonces, el sistema de responsabilidad civil no es un sistema previsto solamente en el campo especial del código donde se regula, sino que tiene que interactuar a través de lo que se conoce como el diálogo de fuentes con los distintos dispositivos que existen en materia interna de derecho y también externa, me refiero a los tratados internacionales. Bien, un aspecto que ya vamos a ir viendo con el correr de la exposición es que mucho se ha deudado en la aplicación del código para hechos anteriores a la entrada en vigencia del código. Yo digo que esta cuestión no es tan trascendente porque el Código Civil derogado interactúa también con el Código Civil y Comercial, aun cuando la situación ha quedado subsumida en el derogado, y el Código Civil y Comercial interactúa con el Código derogado, aun cuando la situación ha quedado subsumida en el Código Civil y Comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, de la primera parte es así. Cuando el hecho ha quedado atrapado en la norma ya derogada, el Código Civil y Comercial sirve como pauta trascendente al momento de resolver un conflicto por el valor doctrinal que tiene el código. ¿Por qué digo esto? Y claro, ¿cómo no va a tener un valor doctrinal si lo elaboró la doctrina más calificada en nuestro país? Entonces, aun cuando el hecho ha quedado subsumido en la norma derogada, se puede aplicar el Código Civil y Comercial en la medida que no modifique normas. Pero como ustedes saben, por ejemplo, en materia de cuantificación, hay un montón de normas que son muy abstractas o muy abiertas en el Código de Vélez y que, conforme el Código Civil y Comercial, podemos utilizar esas nuevas pautas a los fines de emplear, estos elementos para cuantificar de una manera más precisa. Y usted me dice, bueno, ¿y el Código Civil y Comercial cómo interactúa con el Código derogado? Fíjense, aún cuando se trate de un hecho que se produjo después del 2015, donde el sistema de aplicación va a ser justamente el Código Civil y Comercial, el Código Civil puede servir de pauta o puede servir de elemento del cual nos podemos nutrir a través de un aspecto trascendental del sistema de derecho civil, que es la costumbre. La costumbre es fuente del derecho, y ¿qué más prueba la costumbre de nuestro país si es un código que nos rigió durante más de 140 años? Entonces, este código comprime de sobremanera los artículos del código anterior, es decir, los reduce, pero puede ocurrir que existan situaciones que no se encuentren reguladas o que sean vagas. A través de la aplicación de la costumbre como fuente, artículo 1 también del Código Civil y Comercial, se puede recurrir al código derogado. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, ¿qué prueba más clara que ha sido la costumbre en nuestro país? El hecho de que estuvo vigente durante más de 140 años. Entonces, ambos códigos coexisten entre sí. Bien, cuando analizamos los daños y perjuicios, nos tenemos que referir a la función resarcitoria de la responsabilidad civil. Pero nosotros sabemos que la responsabilidad civil o el sistema de responsabilidad civil tiene distintas funciones y mínimamente tengo que referirme a ella. La primera de ellas es la preventiva. La función preventiva está regulada en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, el cual empieza transcribiendo una serie de deberes. Dice, toda persona tiene, cuando ella dependa, el deber de evitar causar un daño o adoptar de buena fe y conforme a la circunstancia del caso, las medidas tendientes para evitar que un daño se profundice o se agrave. Como explico siempre en mi cátedra de obligaciones, cuando se impone un deber, los deberes son como la cara de una moneda. Si de un lado existe un deber, en la cara adversa existe un derecho, y ese derecho es la acción preventiva.
¿Cuándo existe una acción preventiva? Lo dice el artículo 1711, que la acción preventiva tiene lugar ante cualquier acción o omisión que pueda causar la existencia de un daño. Fíjense que, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de la función resarcitoria de la responsabilidad civil, la acción preventiva o la función preventiva no requiere necesariamente la existencia de un daño y tampoco la existencia de un factor de atribución. Por eso el artículo 1712 dice que son legitimados para reclamar la acción preventiva, para acceder a la vía jurisdiccional, todo aquello que demuestre un interés razonable. Y le doy un ejemplo, que lo di hace poquito en una clase, y tiene que ver con un caso que ocurrió donde en una calle habían habido 2 accidentes de tránsito, y uno de los motivos era porque un semáforo no funcionaba bien. Entonces, una persona inició una acción preventiva a tales efectos. ¿Y cuál es la legitimación? Y claro, tiene un interés razonable porque esa persona transita por ese lugar, por ejemplo. Y eso no es un interés razonable, sí. Ahora vamos a adentrarnos sobre la idea del interés, que es un término que utiliza mucho el civil en materia de derechos y perjuicios. Bien, también está, los jueces, como ustedes saben, conforme al artículo 1713, pueden establecer obligaciones de dar, hacer o no hacer a través de la función preventiva. La función punitiva, que es otro tipo de función que tiene el sistema de responsabilidad civil, tiene que ver con los daños punitivos que están incorporados en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 52 bis. Yo recientemente publiqué un libro que se llama Indemnizaciones derivadas de daños y perjuicios, de la editorial en 2 tomos, donde explico cómo deben ser cuantificados los daños punitivos, porque es uno de los motivos que trae aparejado algún tipo de cuestiones. Pero como no es el objetivo más puntual de esta conferencia, voy a seguir avanzando con los temas vinculados con la función resarcitoria de la responsabilidad civil. Hecha esta diferenciación entre estas 3 funciones, tenemos que decir que existe una función resarcitoria de la cual surgen justamente los daños y perjuicios que pueden ser requeridos en el ejercicio profesional o en el ámbito jurisdiccional. Lo primero que decimos es, con respecto, que en esa función resarcitoria el artículo 1716 ha establecido una unificación de las órbitas. Esto es lo que dice mucha doctrina. Se ha producido una unificación de las órbitas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el artículo dice que la violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación da lugar a la satisfacción del daño causado conforme las normas de este código. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una perspectiva por la cual se supera esta distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual. Bueno, eso es inexacto. ¿Por qué? De hecho, nosotros publicamos con el profesor Krieger un libro en Astrea el año pasado, este año, que se llama Responsabilidad contractual y extracontractual, donde explicamos que la diferencia, lo que hay es, el Código Comercial lo que ha hecho es una tendencia hacia la unicidad normativa. Ha unificado cuestiones normativas, por ejemplo, el plazo de prescripción, que lo ha establecido en 3 años también, tanto en el ámbito contractual como extracontractual, y lo mismo con relación a la mora. Pero existen muchas diferencias, y diferencias marcadas entre un sistema y otro. ¿Por qué? Porque la causa fuente, la causa en términos de Aristóteles, del deber de resarcir, es divergente en un caso y en el otro. En el primero, justamente, emerge de un acuerdo contractual, y en el otro, de un hecho que el ordenamiento jurídico lo dotó de energía suficiente para requerir o para generar algún tipo de obligaciones. ¿Cuáles son las diferencias a las que hago referencia? Miren, por ejemplo, el artículo 90, que instituye la cláusula penal, no se ha aplicado en la responsabilidad extracontractual. Es la cuestión de la previsibilidad de las consecuencias. El artículo 1728 del Código Civil y Comercial establece la previsibilidad en el incumplimiento contractual que está dado en razón de que si existió culpa al momento de la celebración y si existió dolo al momento del incumplimiento. Esto es diferente en un caso y en el otro. Cuando estamos frente a un caso de responsabilidad contractual. ¿Qué pasa con la divisa? Vamos a analizar brevemente los elementos para así adentrarnos en la cuestión de los daños. Prefiero los elementos que constituyen el sistema de responsabilidad a partir de los cuales se pueden reclamar los daños y perjuicios. Nosotros vemos que la antijuridicidad prevé como concepto la transgresión a una norma preexistente. Bien, el Código Civil y Comercial modifica este criterio rígido del artículo 1066 del Código Civil de Abogado, es en el artículo 1717 que cualquier acción o omisión es antijurídica si no se encuentra justificada. Incorpora en el derecho argentino la llamada doctrina del daño injusto del derecho italiano. Esa doctrina del daño injusto importa para concebir la antijuricidad, lesiona un interés
de una persona que sea serio y digno de protección, y eso lo hará acreedor de la tutela jurisdiccional. Así lo explicaba Zavala de González en su libro Resarcimiento de Daño, publicado en Murabi, por ejemplo. Pero Guido Alpa da una concepción muy particular que nos puede ayudar para entender cuál es el concepto del daño injusto y cuál es la aplicación en nuestro sistema normativo. Alpa dice, es injusto el daño cuando deriva de la acción a intereses merecedores de tutela jurídica, que son todos aquellos que la sociedad y los valores comúnmente muestran como dignos y respetables. Lo jurídico no se agota en lo legal. La injusticia del daño deriva de un análisis después de la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la antijuicio no se tiene que ver una norma preexistente, como el sentido clásico, sino que tiene que ser vista, sí, una vez producido el hecho, ex post facto del hecho, el daño acaecido a la persona ha sido injustamente sufrido. Y usted me dice, pero ¿cuál es la diferencia práctica de esto? La diferencia práctica es clara. Miren, les voy a dar un ejemplo que se me ocurrió. En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca se planteó si eran indemnizables los daños derivados de la infidelidad en el matrimonio. Y la posición mayoritaria dijo que no eran indemnizables porque no transgredía el principio que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el principio de reserva, y que justamente los fundamentos del derecho comercial vinculados con la perspectiva de la institución familiar no ameritaban la admisión de los daños y perjuicios derivados de la infidelidad, porque no había ningún deber, no había ningún deber transgredido, deber preexistente. Nosotros en el despacho de minoría, que fue suscrito por varios profesores, entre ellos Mazzinghi, Pandiela, Cosani, bueno, varios profesores y quien les habla, sostuvimos que en realidad lo que hay que analizar es justamente el hecho una vez producido como tal, y ahí analizar si es injusto o no. Es decir, porque una de las cosas que se mencionaron en la Jornada Nacional dijeron, bueno, si una pareja era swinger, por ejemplo, o tiene o ya no tenían amor y ya no les importaba. No, claro, o sea, nosotros no decimos que es una regla genérica. Lo que nosotros decimos es que no hay que analizar la antijuridicidad como la transgresión a la norma preexistente. Esta doctrina, la de despacho mayoritario, se quedó con el concepto clásico de antijuridicidad y dijo, ya no es un deber la fidelidad en el código, entonces no hay una transgresión a la norma preexistente. Nosotros lo que decimos es que el daño injusto, este concepto de antijuridicidad se tiene que analizar producido el hecho. Y ahí analizar, teniendo en consideración todo el ordenamiento jurídico, entre ellos los tratados internacionales, las normas especiales, sí existe la lesión a un interés merecedor de tutela jurídica. ¿Y cuáles son esos intereses merecedores de tutela jurídica? Como les dije antes, y citando a Guido Alpa, el profesor italiano, son aquellos que la sociedad y los valores comúnmente comúnmente adaptados lo tornan como dignos y respetables. Entonces, ¿quién es el que tiene que determinar en cada caso puntual si existió un daño injustamente causado? Es el juez. El juez, obviamente, con los elementos que le aporten las partes. Ustedes me dicen, pero este es un sistema parecido al Common Law. No, es algo diferente al Common Law, pero sí toma una gran participación del juez, pero que se condice con la norma del Código Civil y Comercial que le dan al juez un papel predominante en este tipo de análisis bajo lo que se conoce o se regula en el artículo 3, que es una noción razonablemente fundada. Bien, entonces, como pasó en Italia, los jueces van creando casos particulares donde justamente se resarcen determinados daños. Y este va a ser uno de ellos, y así ocurrió con la jurisprudencia, porque fíjense, un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Pampa dijo, y incluso me citó a mí, que el daño injusto no presume un deber legal preestablecido, como el artículo 36, sino que surge de cotejar el ordenamiento jurídico, entendido en su totalidad, especialmente de tratados internacionales y Constitución Nacional, para determinar si existe un interés que puede verse afectado en el caso concreto. En la medida que esta tutela jurídica debe ser indemnizado. Entonces, en ese caso, indemnizaron el daño por infidelidad, apartándose de esta doctrina que había generado en la Jornada Nacional de Derecho Civil, que pregonaba lo contrario. Este es un fallo del 2016, yo lo tengo acá, así que se lo voy a enviar con un PowerPoint,
para que ustedes lo tengan, pero preferí dar la charla así porque ya el sistema virtual nos da cierta lejanía y si encima pongo un PowerPoint, me parece que queda mucho más lejano la charla. Otro ejemplo que podemos dar para que quede claro esto de la antijuridicidad, planteaba si podía haber responsabilidad de padres por transmisión de enfermedades a sus hijos. Este tema que en algunos países se ha desarrollado, por ejemplo en Italia o en Argentina nunca ha habido precedentes con esto. Pero los autores que han escrito sobre la materia, Zanoni y Tobías, por ejemplo, decían o refieren que no hay antijuricidad. En el sistema clásico de la antijuricidad decían que no hay antijuricidad porque hay una norma establecida que prevea que una persona que tenga una determinada enfermedad que pueda transmitirla a su no lo deba hacer y entonces su descendencia pueda demandarlo en un futuro. Más allá de la cuestión ética, obviamente yo comparto, obviamente un hijo demandando a un padre es realmente lesivo de la deontología, pero sí interesa como para poner en práctica lo que estamos explicando. Esa perspectiva que decía que no existía una norma preexistente, hoy justamente ha caído, porque lo que hay que analizar es si existe un daño injustamente padecido. Entonces ahí será el juez quien debe analizar si justamente es resarcible o no. También creo que desde esta perspectiva técnica tampoco existe un daño porque justamente si la persona ya nace con alguna enfermedad, con alguna cuestión propia, bueno, ya no existe daño, sino no hay un estado de salud que se mejore, sino que ya nace de esa manera. Y bueno, justamente este tema está vinculado con cuestiones que tienen que ver con la eugenesia y nosotros siempre en todos los artículos lo hemos reprobado. Pero no podía dejar de mencionarlo porque es un caso donde se ve bien claro la antijuricidad. Es decir, el concepto de antijuricidad claro dice, bueno, no hay ninguna norma preestablecida que prohíba a una persona tener hijos cuando está enferma. Y ahora con el concepto de antijuricidad actual eso se modificaría. Para que lo tengan en cuenta, los casos que hay en Estados Unidos y en Italia vinculados con el alcoholismo, prevención y algunas enfermedades que la persona sabía que tenía y que las podría haber evitado con relación a su descendencia en casos puntuales de SIDA. Bueno, ¿qué pasa con los factores de atribución? El artículo 1721 establece específicamente que la atribución de un daño al responsable se tiene que basar en factores subjetivos u objetivos. Y establece como principio de apotegma que en caso de ausencia del factor de atribución, el factor de atribución es la culpa. Y yo le voy a decir una cosa. Parece extraño que se tome la culpa como principio cuando en el fondo, o en la práctica, el principio se transforma en la excepción. Porque nuestro Código Civil comercial está impregnado de factores de atribución objetivo. Fíjense, a modo de ejemplo, el artículo 1750 regula la responsabilidad por los actos o por los hechos involuntarios. Está fundado en la equidad y un factor objetivo. El artículo 1757 regula la responsabilidad por el riesgo de las cosas o actividades riesgosas y también es un factor de atribución objetivo. El artículo 1759 regula la responsabilidad de los dueños de animales, también es una responsabilidad objetiva. El artículo 1765 que remite casos de responsabilidad a las leyes especiales también es supuesto de responsabilidad objetiva que se funda en la falta de servicio. Y así podríamos responsabilidad de los establecimientos educativos, en 1767, responsabilidad de los por accidente de tránsito en 1768, responsabilidad de los profesionales 1769, me iban a decir, no doctor, la responsabilidad de los profesionales es subjetiva, sí, siempre que no se haya comprometido una obligación de resultado, conforme al artículo 774 y 1723, porque el artículo 1723 dice que cuando la parte se haya, o la persona se haya obligado a una obligación, a un deber determinado, la obligación, el factor de atribución se transforma en objetivo. Entonces, cuando se trata de un profesional, si existe una obligación de resultado, también será un caso de factor de atribución objetivo. Entonces, ¿cuál es el sentido de mantener un principio como el de la culpa en el sistema normativo argentino cuando en realidad ese apotegma se transforma en la excepción? Y yo tengo una respuesta, siempre la vengo sosteniendo, que tiene que ver con que, voy a citar a un profesor, a Felipe Tourneau, a dos profesores, Felipe Tourneau y Cadiet, que han dicho que la responsabilidad subjetiva reposa en una visión humanística de la sociedad, hija de una evolución milenaria en la cual cada gente animado por su propio ser, amo de su propio destino, es justamente libre para ejecutar sus actos. Así
conciencia y responsabilidad son conceptos indisociables, como lo son libertad y responsabilidad. La responsabilidad civil subjetiva requiere libertad y conciencia. ¿Qué quiere decir el autor? Que la responsabilidad subjetiva se basa en un concepto deontológico, es decir, un reproche de la conducta de la persona a la que se atribuye responsabilidad. Y este tiene que ser el principio, porque justamente el derecho no puede perder esta norma que, como dije, tiene un valor moral o deontológico. Entonces ese es el motivo por mantener este principio, pero cuando en realidad no podemos omitirlo, el principio se ha transformado en la excepción, porque el Código Civil y Comercial está impregnado de factores objetivos, y por la que las leyes especiales, por ejemplo la Ley de Defensa del Consumidor, también establecen un régimen netamente objetivo de atribución de responsabilidad. Bien, ¿qué responsabilidad? Nosotros sabemos que antes de analizar el hecho, la vinculación causal con el resultado, que es el daño, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir con relación a esto es que la causalidad material no coincide con la causalidad jurídica, no siempre coincide. La causalidad jurídica recorta la causalidad material. Y esto se puede ver en determinados supuestos específicos técnicos del derecho de daños, que ahora la voy a explicar, y la extensión de resarcimiento. Con relación a la concausa, tenemos que decir que nosotros sabemos que en el sistema argentino se puede requerir, quien debe aprobar o acreditar la relación de causalidad es el accionante. Pero porque justamente invoca la causa que trae aparejado el efecto, que es el daño. Pero si el que invoca la concausa, que interrumpe o modifica la relación de causalidad es el demandado, pesa sobre la necesidad de acreditarlo. Y ya sabemos que con causa existen las preexistentes, las concomitantes y las sobrevinientes, que son aquellas que pueden dar lugar a la exhibición, como dije, total o parcial de responsabilidad por parte del demandado. Y entonces aquí también se recorta la causalidad material. Pero también se recorta en lo que se conoce como la extensión de resarcimiento. Fíjense que en el Código Civil y Comercial se responde, conforme al artículo 1726, por las consecuencias inmediatas, que son previsibles. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Conforme al artículo 1727, decimos que son aquellas que suelen ocurrir conforme al curso normal y ordinario de los acontecimientos. Y las mediatas son aquellas que tienen una conexión entre el hecho y un acontecimiento distinto. Las causales nunca son resarcibles porque justamente no pueden preverse. Y esto, en cuanto a la extensión del resarcimiento, fíjense que aquí sí ha habido una unificación, porque con el código anterior, la extensión del resarcimiento en materia contractual solamente se limitaba a las consecuencias inmediatas, y excepcionalmente a las consecuencias inmediatas. Bien, ya adentrándonos en los daños y perjuicios, tenemos que decir que el daño tiene que ser cuantificado, conforme lo expliqué inicialmente, en relación al momento en donde ha quedado subsumida la situación jurídica. Si el hecho es anterior a la entrada en vigencia del código, tiene que ser cuantificado con las normas del código derogado. Si es cuantificado con posterioridad, si es producido con posterioridad, tiene que ser cuantificado con el Código Civil y Comercial. Bien, ahora bien, yo acá les tengo varios fallos que hacen referencia a ello, pero lo importante es que sepan que existe, o que charlemos, que existen posiciones que aun cuando consideran que el hecho quedó subsumido en el código anterior, han cuantificado el daño con valores, digamos, la norma actual. ¿Por qué? Porque dice que la cuantificación del daño debe fijarse, según la ley vigente, en el momento en que la sentencia determina su medio de detención, al momento en que se traduce el valor de su medio de dinero. Es que, como bien ha señalado Galdós, la determinación de los daños, que este es un fallo que estoy leyendo, se efectúa al momento de la sentencia. ¿Qué quiero decir? Que según esta posición, se podría cuantificar o aplicar el Código Civil cuando se cuantifica el daño al momento de la sentencia, aun cuando la situación ha quedado subsumida en la norma anterior. Nosotros, este es un fallo de la Cámara Civil y Comercial de la 8ª nominación de Córdoba, de ahora de julio del 2021, y cita al profesor Galdós, que ha escrito recientemente un libro muy interesante sobre responsabilidad civil, pero yo estoy en desacuerdo con eso, porque se tiene que cuantificar conforme a la norma sobre la cual ha quedado atrapado la situación jurídica, es decir, en este caso sería el código derogado. Lo que se puede utilizar es, como dije al principio, el valor doctrinal del Código Civil y Comercial para aplicarlo
en todas las cuestiones sobre las cuales no se modifican las normas del código anterior. Y en este caso, por ejemplo, que tengan que ver con la cuantificación o con aspectos vinculados con estas perspectivas, evidentemente, o el daño extrapatrimonial, que no había sido bien regulado en el código anterior, justamente puede servir por valor doctrinal de aplicación, pero no, como dicen estos autores, y está fallo, entender que se aplica, o que se debe aplicar la cuantificación con el código vigente, porque esa situación jurídica en todo su espectro quedó atrapada al momento de la constitución del hecho. Entonces se aplica la normativa vigente a ese momento. El artículo 1137 define el daño como la lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. A diferencia de lo que ocurría con el Código Civil derogado, el artículo 1067 del Código derogado establecía o ponía como daño directo al daño del patrimonio y daño indirecto al daño a la persona. Justamente con una perspectiva propia de la época, del siglo XIX, la perspectiva liberal, se incorporó, se estableció como daño directo el daño sobre los bienes por sobre el daño de la persona. Bueno, el Código Civil y Comercial corrige este concepto, un poco basándose en el fallo Aquino y Sancio contra cargos de servicio industrial del 2004 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la Corte dijo que el hombre es eje y centro del sistema jurídico, y más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable, y constituye un valor fundamental a través del cual los demás valores adquieren un carácter instrumental. ¿Qué quiero decir? Que la Corte puso a la persona como centro y eje del sistema normativo en materia, justamente ese caso de responsabilidad, y aquí el Código, cuando define el daño, pone a la persona como aspecto trascendente. Ustedes van a ver en todo lo que tiene que ver con el daño, en la idea o la noción de interés. Y porque justamente deriva toda esta construcción que tenemos en el Código Civil y Comercial en materia de daños, de la doctrina del derecho italiano, como les dije, el daño injusto, donde la perspectiva del interés es trascendental. ¿Y qué es el interés? Y acá les cito un artículo recientemente publicado por el profesor Alferillo, del 2021, donde el profesor Alferillo dice que el interés del sujeto es un proceso volitivo por el que decide qué le importa para satisfacer sus necesidades, sean de orden moral o material. Para denominar qué es lo que importa al derecho, se emplea el término de bien, bien en sentido amplio, bien no solamente de la perspectiva patrimonial, el bien desde la perspectiva patrimonial o extrapatrimonial. Entonces siempre ese interés tiene que estar vinculado o en relación a un bien. ¿Por qué? Y da el ejemplo el profesor Ferillo, dice, un interés sin vinculación o sin referencia a un bien sería, por ejemplo, el interés que puedo tener yo de tener un auto de alta gama, y que no lo tengo. Ahora, si yo tengo el interés de tener mi auto de alta gama, que ya lo tengo, ya es de mi posesión, y en un determinado estado de conservación, y un tercero rompe el auto, justamente lesiona el interés que soy merecedor de tutela jurídica. Entonces, esa perspectiva es la perspectiva en la cual reposa la idea de daño en el sistema actual. Tenemos que decir que lo que se indemniza no es el daño, por eso hay que separar la idea del daño en sentido material o el daño naturalístico, como refieren algunos profesores, del daño jurídico o daño resarcible. ¿Por qué? Porque el daño, dentro de ese concepto amplio, puede estar vinculado con cualquier supuesto. Es decir, si yo voy por la calle y me caigo y me lastimo sin ninguna intervención de algún agente externo, eso existe, es un daño como tal, en sentido material o naturalístico. Ahora, si ese daño fue consecuencia, o me caí como consecuencia de que se haya levantado una vereda irregularmente por la municipalidad, el daño se transforma en jurídico porque adquiere los caracteres de resarcitorio, que ahora vamos a ver, pero que tiene que ver con determinados eventos para que cumpla ese rol. Lo que quería decir también es que lo que se indemniza no es el daño en sí mismo, sino las consecuencias que ese daño produce en la persona. Y la reparación del daño, a través de la indemnización, es uno de los supuestos de reparación del daño. Porque también existen otros casos, como por ejemplo la reparación en especie, o los casos de la reparación a través de la reivindicación de la persona en los casos de delito, de los daños contra el honor o contra la intimidad, que pueden ser luego publicados en algún diario de circulación. Bien, decimos que para que el daño sea resarcible debe ser personal, actual, cierto y subsistente. Cuando decimos que es personal, quiere decir que lo haya padecido la persona que lo invoca en el ámbito jurisdiccional.
Pero esto no quiere decir que no pueda ser directo o indirecto el daño. También decimos que tiene que ser actual, y acá también hay una confusión. Porque el concepto de que el daño sea actual no quiere decir que el daño no pueda ser futuro. El daño futuro es aquel que ha tenido una causa anterior y que como consecuencia de esa causa que ha dado origen al daño, la producción del mismo se materializa con posterioridad a la sentencia. Esa es la diferencia para que lo entiendan. Pero el concepto de actualidad es que tiene que ver con algo que ya haya sucedido. Ahora, que sus consecuencias sean posteriores, si son posteriores a la sentencia se llaman daño futuro, y si son anteriores a la sentencia se llama daño actual propiamente dicho. El daño debe ser cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser eventual o hipotético. Y subsistente. Y acá también hay una cuestión vinculada con algunos presidentes que han analizado este tema, diciendo que el daño no deja de ser subsistente cuando la persona ha reparado por su propio medio su patrimonio. Por ejemplo, o sea, un accidente de tránsito donde la persona llevó el automóvil a arreglar a un taller y justamente fue arreglado, pero con su dinero. Entonces tiene que ser subsistente en el patrimonio de la víctima. La reparación. Cuando hablamos de la reparación, hablamos de la reparación integral o la reparación plena. ¿Por qué? Justamente implica o importa retrotraer la situación al estado anterior al momento en que se produjo el hecho. El Código Civil y el Código Comercial, en el artículo 1740, habla de reparación plena. Pero la Corte ya se había referido a esta reparación a través de lo que se conoce como reparación integral. Si bien son conceptos que tienen una etimología divergente o distinta, lo cierto es que ambos coinciden en cuanto a los efectos jurídicos y recordemos que este principio de reparación integral tiene jerarquía constitucional a partir del fallo Aquino y un reciente precedente del 2021 que la Corte ha ratificado esa idea de que la reparación plena tiene sustento constitucional. Es lo mismo que menciona el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando se refiere a indemnización justa. Y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual emana este concepto de indemnización justa, es claramente aplicable a la doctrina del daño o la reparación plena o integral. Bien, les decía que hay un fallo reciente de la Corte que salió hace 10 días, que se llama Gripo contra Campos, y en ese fallo de la Corte dijo que toda persona tiene derecho a una reparación integral del daño sufrido. Y ese principio basal del sistema de reparación encuentra su fundamento en la Constitución Nacional. Vieron que les dije, el Código Civil o el sistema de remoción no puede ser abstraído de todo lo que tiene que ver con la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Dice, fue un fundamento de la Constitución Nacional y está expresamente reconocido en el plexo convencional incorporado al artículo 75, inciso 22 de la Ley Fundamental. Y cita, artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 4, 5 y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es lo que dije al principio. Contrariamente a lo que decía la Escuela de la Exégesis, que el Código resuelve el sinfín de situaciones, hoy el sistema de responsabilidad civil, el sistema de daño, tiene que estar íntimamente vinculado con normas especiales y, por supuesto, con la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Así que esta es la forma de concebir el sistema de daños en la actualidad. Algunos aspectos que tienen mucha trascendencia en lo que tiene que ver con daños y perjuicios tienen que ver justamente con las indemnizaciones vinculadas con la incapacidad física y psíquica. El artículo 1746 establece que la reparación o, en caso de lesiones, la incapacidad física y psíquica, se tiene que establecer un procedimiento que toda la doctrina entiende que es a través de las llamadas fórmulas. La primera pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa si no hay fórmulas? ¿Qué pasa si la parte no emplea fórmulas? Yo digo, lo hemos dicho en este libro de Hammurabi, titulado Indemnizaciones derivadas de daños y perjuicios, que fue publicado este año, habíamos explicado que podría alguien, un juez, fallar sin la fórmula, pero tiene que dar los parámetros que dice el artículo, tiene que dar una fundamentación lógica que caracterice el motivo de dónde ha sacado, extraído justamente el importe. Porque si no, la sentencia no estaría razonablemente fundada y podría dar lugar incluso a una sentencia arbitraria cuya consecuencia es la nulidad. Entonces, entendemos que la fórmula, si bien no es un mandato legal como algunos entienden que es
que sí o sí se tiene que fallar con fórmula, creemos que es el camino más adecuado para cuantificar el daño a la persona por incapacidad. Y fíjense que en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este reciente fallo, Gripo, insisto, de hace 10 días, dice que es arbitraria la sentencia que redujo el resarcimiento por incapacidad sobreviviente sufrido por los actores como consecuencia de un accidente de tránsito, pues el acuso se limitó a describir genéricamente el daño sufrido por las víctimas, el carácter indiciario de los porcentuales de discapacidad fijados por los diferentes baremos, el salario y la edad, así como el nivel socioeconómico de la misma, y concluyó que los importes parecían abultados, por lo que resolvió otorgar unas sumas que calificó como más equitativas y adecuadas a las particularidades, sin especificar el método utilizado para ello, y omitiendo analizar no solo la capacidad laboral de los actores, sino también diversos aspectos que se proyectan en su personalidad plena como individual como social. Se dan cuenta, la Corte acá lo que dice, lo que le reprocha a la Cámara, dice, ustedes no utilizaron un método o no han caracterizado el método que utilizaron para arribar a la conclusión que sacan en cuanto a los importes, exactamente. Y además agrega algo sobre lo que voy a hacer referencia, que omitió la lesión al ámbito o a la incapacidad social de la víctima. Bueno, ahí dice la sentencia, dice la Corte que la sentencia recurrida carece del debido rigor lógico de fundamentación, porque no da precisiones y se limita a modificar significativamente los puntos y se aparta del deber de los jueces jurisdiccional de sustentar bajo una resolución razonablemente fundada su pronunciamiento. Entonces, nosotros consideramos que las fórmulas, si bien no son un imperativo legal, porque no dice expresamente que se tiene que emplear fórmula, sí son un elemento que da fundamentación a la cuantificación del daño. Y como ustedes saben, hay muchas fórmulas, además las tradicionales son la voto, y luego que fue por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de Arostegui, y la Cámara Nacional de Trabajo, que había sacado ese fallo voto, saca el fallo Méndez, que nosotros sostenemos en el libro, con otras que no vale la pena mencionar ahora, que es la fórmula más adecuada, porque en definitiva ha traspasado el test de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en la fórmula Méndez se tomaron todas las críticas de la Corte y fórmula voto. Entonces, por ejemplo, se extendió la edad de 75 años, porque la Corte había dicho que solamente se consideraba la edad de 65 como era el ámbito productivo del ser humano, y el ser humano va más allá del ámbito productivo, y entonces se toma la edad promedio entre el hombre y la mujer, que se sitúa en 75 años. Y a esa fórmula, además, dice el impacto en la faz social, que es un poco lo que hizo referencia el fallo anterior. Y yo en varios precedentes, que acá los tengo y los voy a citar, esto ha sido un voto en disidencia en la Cámara Quintero. Yo dije que la Organización Mundial de la Salud definió a la salud como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social. La Organización Mundial de la Salud define a la persona como un liderazgo social. Y justamente tiene que tener un impacto en el resarcimiento porque es sobre la persona. Y justamente las consecuencias que aportan el daño en la esfera social deben ser resarcidos. Y esto es un poco lo que dijo la Corte cuando admitió, se establecía la edad de 75 años ya en el fallo de Arostegui, justamente porque dice no solamente la parte productiva de la persona, cuando produce bienes, sino que también tiene un aspecto que tiene que ver con los ámbitos sociales. En este fallo que les menciono en disidencia, cuantifiqué el daño por incapacidad con la fórmula Méndez, y además agregué justamente por el impacto que ha tenido el daño en la esfera social. ¿Sí? Y bueno, la Corte en este reciente pronunciamiento sigue esta tesitura, no digo que sea mi tesitura, sino que sigue la tesitura tomada por la doctrina, que entiende que el daño social, el daño en la esfera social, tiene que ser resarcido, y dice la Corte, y lo voy a leer, en este caso Gripo, de hace 10 años, dice que para evaluar el resarcimiento en cada cual la víctima ha sufrido daños irreversibles en su vida psicofísica, el porcentaje pericial de incapacidad laboral, aunque pueda ser útil como pauta genérica de referencia, constituye un padrón que el jugador deba seguir inevitablemente.
Entre otras razones, porque no solo corresponde justipreciar el aspecto laboral, sino también las consecuencias que afecten a la víctima desde el punto de vista individual como desde el punto de vista social. Es lo que habíamos dicho antes. Lo que le confiere a dicha tarea un marco de evaluación más amplio. Este es el voto del doctor Lorenzetti. Ven cómo Lorenzetti habla del plano social. Entonces, ¿qué pasa? Se puede aplicar la fórmula Méndez o la fórmula que se estime necesario para cuantificar los daños por incapacidad física o psíquica, pero también hay que analizar en ese ámbito, porque es un daño a la persona, la repercusión que dicho menoscabo produjo en la esfera social. Es decir, si a una persona se le corta una pierna, esa persona difícilmente después va a poder concurrir a determinados ámbitos donde normalmente lo podía hacer, como por ejemplo algún deportivo con un grupo de personas con el que se juntaba a jugar al fútbol. Obviamente podrá volver a hacerlo, pero con otra dificultad, entonces, pero sí se genera un daño en al ámbito o en el espectro social. ¿Qué pasa con los daños no patrimoniales? Que es una cuestión que ha traído varias perspectivas o visiones en el ámbito jurisprudencial. Lo primero que tenemos que decir es que el artículo 1741 amplía el ámbito o el universo de personas legitimadas para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales del lesionoso. Fíjense, digo consecuencias no patrimoniales, son las consecuencias de la circunstancia. Bueno, si del hecho resulta de su muerte o gran discapacidad, tienen legitimación para reclamar el daño moral, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge que convive con aquel recibiendo un trato familiar ostensible. Fíjense, lo primero que vamos a decir es que en este aspecto de amplitud de legitimación, ¿se acuerdan que antes discutíamos si la concubina podía o no tener derecho a legitimación? Había que declarar la constitucionalidad del 1078 del Código de Estado. Ahora en la actualidad se ha ampliado el espectro, pero luego omite un aspecto trascendente como son hermanos no convivientes. Es decir, un hermano no conviviente carece de legitimación porque lo ha omitido el artículo 1741, y acá hay un fallo de Córdoba, del Juzgado Civil y Comercial, instancia de San Francisco, Córdoba, de noviembre del 2017, que lo ha declarado inconstitucional al artículo diciendo que la norma discrimina irrazonablemente a los hermanos no convivientes de los convivientes. El hecho de convivir o no hacerlo no puede ser considerado como una causa que permita de manera justificada tratar de manera diferenciada a hermanos que, en definitiva, tenían el mismo vínculo con el fallecido. Más allá sabe que más intenso no en el caso entre quienes conviven. Porque dice, esto vulnera el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es ni más ni menos que el principio de igualdad. Entonces, obviamente, en esto cabe aplicar la inconstitucionalidad si está restringido este derecho. ¿Por qué? Porque los hijos de la pareja de la víctima, o del progenitor, o los hermanos tienen más legitimación que un hermano no conviviente. Entonces, habría siendo incluso una distinción que violaría de la ley, porque tiene un vínculo filial que es bastante trascendente, es ese carácter de hermano no conviviente. Bien, lo que agrega el código en el artículo 1741 es un aspecto relevante en cuanto a la cuantificación del daño no patrimonial. Y tiene que ver con que incorpora esta idea de satisfacción sustitutiva y compensatoria. Decimos que, miren, les voy a dar una referencia. Los fallos históricamente para cuantificar el daño extrapatrimonial, que es un aspecto muy difícil de cuantificar, por eso se han generado tantas doctrinas en relación a este tema, requerían fórmulas genéricas. Acá les traigo una que podría decir, ponderando las secuelas padecidas por la víctima, las consecuentes repercusiones en su vida, relación familiar, social, deportivo y laboral, como también la angustia, tensión y ansiedad que generaron y generan el actor, considerando precedente de este tribunal, se puede cuantificar el daño extrapatrimonial y yo le puedo asegurar que ese enunciado, que es un enunciado dogmático, si le ponemos 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, 10.000 pesos, 20 millones de pesos o 5 millones de pesos, es exactamente lo mismo, porque es un enunciado dogmático. Durante mucho tiempo se cuantificó así, y esto es más o menos lo que se conoce como el masoneo judicial, y se cuantifica desde esta perspectiva como un enunciado dogmático. Y se genera un círculo vicioso, porque la parte muestra apela esa
esa cuantificación, o apelaban a esa cuantificación, y cuando iban a la cámara, los camaristas les decíamos, mire, usted tenía una crítica irrazonada, porque carece de fundamentación. Usted no dice por qué bajo o alto el monto quedado por daño moral. Pero ¿sabe qué pasa? El juez o la jueza de primera instancia tampoco lo decía, porque generaba un enunciado dogmático. La apelación era dogmática y la Cámara muchas veces no lo trataba porque consideraba que era dogmático. Bueno, el Código Civil y Comercial, artículo 1741, establece un nuevo parámetro, es esta idea de satisfacción sustitutiva y compensatoria, y que nos acerca a establecer un parámetro o una perspectiva objetiva, así lo hemos dicho en un reciente fallo en la Cámara de Apelaciones, y lo que se propone es individualizar los medios de goce a conceder e identificar los bienes con los cuales se va a suministrar el consuelo. Así ya lo explicaba la profesora Zavala González en su libro Resarcimiento de Daños, de la editorial Hammurabi, que lo he citado anteriormente, y así lo menciono en un libro que se publicó en la identificación de daños región patagónica, de autoría, que es lo que se propone es brindar un parámetro objetivo para el que el judicial pueda ponderar al momento de cuantificar el daño extrapatrimonial cuál es el valor que tiene que ser. Acá le doy un fallo de un voto que hemos sacado en nuestra Cámara, pusimos, fijaré como parámetro objetivo el valor de 6 viajes mensuales de distancia media en remis, calculado desde una agencia céntrica hasta un lugar turístico de la ciudad donde vivo, y durante el periodo comprendido entre el 18 de julio del 2013 hasta el 25 de agosto del 2018. Esto es justamente en razón de una persona que se vio privada de un vehículo, y lo que establecimos fue el valor de esa sustitución comparativa que pueda traer a la víctima el consuelo necesario. Acá hay otro fallo de la Sala A de la Cámara Nacional Civil, de mi querido amigo profesor Picasso, del 2017, que dice: por aplicación del criterio legal, consideraré para cuantificar el poste ítem el valor actual aproximado del costo de traslado y de alojamiento para un viaje a un balneario de la costa atlántica, durante un fin de semana largo, el cual fijo en la suma de 15.000 pesos. Claro, en el año 2017 se podía ir por 15.000 pesos a la costa atlántica, hoy la situación es distinta. Bueno, otro caso que podemos mencionar es este del juzgado federal de primera instancia de Mendoza, aquí del año 2021, que dice: el artículo 1741 dispone que el monto de la indemnización de las funciones a tribunales debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar los reconocidos. Es decir, que el daño moral pueda medirse en una suma de dinero equivalente para utilizarla y afectar las actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozos, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento patrimonial sufrido por la víctima. ¿Ven? Se establece algo comparativo. Este fallo dice: de acuerdo con esta circunstancia, entiendo que la suma de 100.000 pesos, fijado a la fecha de la presente sentencia, resulta adecuada a indemnizar los padecimientos extrapatrimoniales sufridos por la víctima. Con la 1741, tanto le permitiría al actor acceder a satisfacciones sustitutivas y compensatorias, esto es, la acción de un viaje reparatorio o la compra de un bien que le permita de algún modo sobrellevar el daño ocasionado. ¿Ven? Si usa parámetro comparativo, un bien, yo creo que ese fallo tiene una deficiencia, porque lo que hay que establecer es el valor de ese viaje. Hay que decir el viaje, el bien, pero hay que establecer el valor, porque eso es lo que se puede luego, con posterioridad, como punto de comparación con otros precedentes, y sirve para dar fundamento al fallo y a la cuantificación del daño extrapatrimonial. Este otro fallo de un tribunal de apelación, Cámara Civil y Comercial de Córdoba, del 2021, dice que sin perjuicio del destino que decía darle la damnificada, señalo que la suma fijada a ejemplificativo alcanza para la adquisición de un celular Android nuevo de renombrada marca y modelo, sin incluir los más caros, o una computadora portátil modesta, nueva o usada. Entonces dice, es el fallo: o para una estadía de 4 noches para 2 adultos en un hotel 4 estrellas con desayuno incluido en Villa Carlos Paz para el fin de semana de Año Nuevo del 2022, quedando al margen otros gastos. Entonces, ven lo que hace el fallo, analiza el fallo de primera instancia estableciendo parámetros comparativos. Y esto, dice, usted me pregunta, ¿y esto es
digamos, pueda superar este gran conflicto que tenemos de darle valor al daño moral o al daño extrapatrimonial. No, pero es una regla que es superadora de la, como vieron, muchas referencias por las cuales se justipreciaba el daño extrapatrimonial estaban basados en aspectos que eran dogmáticos, y justamente esa fundamentación, al ser dogmática, carecía de argumentación y después era difícil rebatirla incluso por la apelación. Bien, para no ser demasiado extenso y ya culminando, quiero hacer una breve la indemnización por fallecimiento, que comprende los dos aspectos, el impacto en la fase patrimonial, es decir, la producción o lo que la víctima podía aportar justamente a el conviviente o los hijos menores de 21 años, o en el caso de se trate de la pérdida de la chance de ayuda futura al padre si se trata justamente de la muerte de un hijo, y se tiene que dividir justamente la indemnización, el daño patrimonial y el extrapatrimonial. No necesariamente uno tiene que estar vinculado con el otro, pero acá lo que la jurisprudencia ya ha ratificado, que por ejemplo las tareas o los quehaceres en el hogar tienen un contenido patrimonial y tiene que ser cuantificado como en la esfera patrimonial. Podremos tener muchos fallos vinculados con estos aspectos, pero me interesa ir cerrando la charla con relación a uno que tiene mucha trascendencia, que tiene que ver con los intereses. ¿Por qué? Primero, como hemos tenido una gran inflación como tiempo, muchas sentencias están fallando con valores actuales. Nosotros tenemos un fallo acá en la Cámara de Puerto Madryn, reciente del 2021, por el cual hemos señalado los intereses, cuando se cuantifica valores actuales, se tienen que aplicar intereses conforme al artículo 1748, pero a través de la llamada tasa pura, estableciendo una tasa anual del 6 al 8%. ¿Por qué esto? Porque justamente ya ha generado un perjuicio del cual emanan intereses, y pese a que uno cuantifica valores actuales, esos intereses tienen un carácter compensatorio, el empleo del. Entonces, aun cuando se cuantifica con valores actuales, se incorporan intereses del momento del hecho con la pura, y una vez quitada la sentencia y que quede firme, se pueden adunar intereses justamente con las tasas de las distintas jurisdicciones. Nosotros, por ejemplo, aplicamos la tasa activa del Banco Chubut en nuestra provincia. Este fallo, fíjense, se llama Solari con Fernández, de la Cámara de Apelación de Puerto Madryn. Dijimos que cuando los intereses, una vez que se ha fijado un quantum a valor actual, corre aplicar el denominado interés puro, a fin de evitar distorsiones en el cálculo de determinación del crédito. Por ello, para el cálculo de los intereses debe aplicarse la alícuota del 8% anual, la que deberá ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde que se hayan producido los perjuicios hasta el dictado de la sentencia de grado. Y desde allí hasta el efectivo pago que corresponde la imposición de intereses según la tasa activa promedio mensual que informa el Banco de la Provincia del Chubut momento del efectivo pago. Eso con 1740, reparación plena, y 1748 al cómputo de los intereses. Acá, esto también, bueno, tengo otros precedentes que han considerado lo mismo, por eso como yo se los voy a mandar a estas diapositivas, a este PowerPoint por mail, bueno, ustedes ya los van a tener. Pero ¿qué pasa? Me interesa otro tema que tiene que ver con los intereses, pero ¿qué pasa si el monto emerge de la pericia? De una pericia, supongamos que la pericia ha sido elaborada o incorporada en el expediente a los 2 años o al año y medio de que ha producido el hecho. ¿Qué pasa con la cuantificación en relación a esto? Bueno, nosotros entendemos que aquí hay que desdoblar los intereses. Y como en el caso anterior, se tiene que aplicar intereses compensatorios a la tasa pura desde el momento hecho hasta el momento de la elaboración de la pericia, y intereses moratorios a la tasa activa, por ejemplo en este caso la tasa que aplican las cámaras, hasta el efectivo pago, desde la época de la pericia hasta el efectivo pago. Entonces aquí será un doble de intereses. ¿Qué pasa con las fórmulas matemáticas y el empleo de intereses para esas fórmulas? También tenemos que acá distinguir dos supuestos. Si se toma el sueldo o el salario mínimo vital inmóvil, si el que la persona no tenga remuneración al momento del hecho, entonces ahí se aplican los intereses que
la jurisdicción establezca. En este caso, la tasa activa del Banco del Chubut, o la tasa activa del Banco de Nación. Ahora, si lo que nosotros cuantificamos el rubro con intereses al momento perdón, si cuantificamos el rubro con los valores remunerativos al momento en que se hace la fórmula, decía, al momento de la sentencia, aquí corresponde hacer el mismo cálculo que el anterior. Se tiene que establecer una tasa pura y como consecuencia, una vez establecido el monto, la sentencia, luego de la sentencia, se tiene que aplicar la tasa activa o la tasa que se establezca como promedio en el ámbito por las operaciones de descuento de crédito en cada jurisdicción. En este caso nosotros utilizamos la tasa activa. Estos son los aspectos que más relevancia nos han dado y no podía dejar de mencionar también con relación a los intereses que una vez interpuesta la demanda comienza la capitalización de los intereses. Se ha discutido en materia de doctrina si esa capitalización se puede adunar también al momento de la liquidación una nueva capitalización, porque el Código Civil y Comercial establece en el artículo 770, inciso B, la capitalización desde el momento de interposición de la demanda, pero también establece la capitalización desde el momento de la liquidación. Entonces, muchos autores han dicho, bueno, pero si siempre que haya una liquidación tiene que haber un proceso judicial, se contraponen estos artículos. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia ha admitido la capitalización de los intereses desde el momento de la interposición de la demanda y también desde el momento de que se notifica la liquidación aprobada a la contraparte y esta es reacia en pagar, ahí se establece una nueva capitalización de intereses. Ya para ir cerrando, una última cosita con relación a esto de la capitalización. Se ha discutido jurisprudencialmente si basta con que la parte invoque los intereses para que se aplique el artículo 770. Nosotros en la Cámara, en un voto en un voto de disidencia, yo he dicho que los intereses se aplican de oficio. ¿Por qué? Porque emergen de la ley y es una manda para el juez. El juez lo único que violaría en principio es que la parte no haya solicitado intereses. Y eso sería una cuestión discutible. Ahora, si la parte solicitó los intereses, ya al momento de cuantificar, si el juez no los cuantificó como tal, o no los tuvo en cuenta con la capitalización, se pueden reclamar en la Cámara, y la Cámara basta, o nosotros los jueces de Cámara, basta con que veamos que esté invocado el interés para decir que sean viables, porque se trata de una manda legal. No obstante, como les dije, es un voto en disidencia. La Cámara de Apelaciones de la vecina ciudad de Trelew tiene este mismo posición que la mía, pero bueno, en mi Cámara estoy en disidencia. Bueno, a modo de cierre, les quiero decir, y ya me quedo expuesto a las preguntas, que decía Puig Brutau, un autor español, que no hay derecho más ideal que aquel que se riña a la circunstancia donde pretende ser norma. Y sería necesario que ningún hecho irrumpa en la vida de los pueblos para conseguir un derecho pétreo e inmutable. La necesidad de modificar el Código Civil y Comercial, o la necesidad de modificar la legislación civil, justamente era un requisito indispensable, y por eso hemos sancionado este Código Civil y Comercial. Ahora, como consecuencia de tener una nueva norma que recoge nuevas categorías, la consecuencia de esto y la lesión es justamente la posibilidad de que exista un tiempo de incerteza jurídica. Por eso festejo este tipo de eventos, porque sirven para ir adunando los criterios en la jurisprudencia, en la doctrina, para llegar a los conceptos más claros en este código. Y fíjense, si tuvimos un código que durante 140 años estuvo vigente y discutíamos instituciones del mismo, imagínense un código nuevo, obviamente que va a traer cierta inseguridad jurídica. Pero creo, y esta es mi posición, que un mínimo de incerteza es el precio que debemos pagar para dejar de operar con categorías vetustas en un universo en constante evolución. Gracias por su atención y quedo abierto a todas las preguntas que estimen pertinentes. Muchas gracias, Julián. No veo preguntas por el momento, pero estamos a la espera si hay alguna pregunta. Bien, perfecto.
No, porque decían de compartir los fallos. Yo todo el material que estuve haciendo referencia, se los voy a pasar en el PowerPoint, y ahí están todos indicados los fallos, y es muy interesante este último fallo de la Corte de hace 10 días, porque sí marca un camino bastante particular en materia de daños y perjuicios. Realmente me pareció, he escuchado gran parte de la conferencia, me pareció excelente, con temas muy interesantes, de mucha actualidad, siempre de mucha actualidad en materia de daños, con un enfoque muy actual, muy dinámico, y que permitió el abordaje en poco tiempo de muchos temas que son no solamente del día a día, de cada uno de aquellos que tenemos que resolver cuestiones vinculadas a esta temática, sino también desde la perspectiva académica genera un debate permanente, temas como cuantificación, como intereses, son temas de habitual debate y de mucho tiempo. Me pareció excelente no solamente la exposición, sino también las referencias doctrinales que ha realizado, doctor. En su momento, quien nos recomendó a todos los miembros del Foro Patagónico su exposición, que fue el doctor Panisi, verdaderamente nos había ya hablado y dado excelentes referencias suyas, y realmente hoy me siento en nombre del Foro Patagónico no solamente orgulloso y feliz por haber tenido esta oportunidad de escucharlo, sino también por la posibilidad que les ha dado a todos los asistentes de poder escuchar en pocos minutos, quizás en temas que ocuparían mucho más tiempo que una breve exposición de un poco más de una hora, pero explicar con mucha claridad temas que son verdaderamente espinosos, están en permanente debate y sobre todo han generado en los últimos tiempos un profundo debate. Así que yo quiero agradecer, no solamente en nombre del Foro Patagónico, sino también ustedes, aquellos sobre todo de Chubut, conocen muy bien las imposibilidades que en este momento tiene el presidente, el doctor Panisi. Así que yo les quiero felicitar a la escuela, al doctor Jalil y a todos los presentes por esta actividad. No quiero dejar de recordar que el día 30 de septiembre tenemos la tercera actividad, que sería la cuarta ya actividad de este programa de capacitación patagónico, que se va a hacer en este caso con la coordinación de la Escuela de Río Negro. En particular va a exponer el doctor Sergio Barotto sobre el control de constitucionalidad de oficio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Les recomiendo muy especialmente a todos los asistentes y a todas las asistentes de hoy a que puedan acompañarnos también en esta actividad. Y nuevamente, mis felicitaciones, doctor, por la exposición, y mi agradecimiento y también mi reconocimiento a la Escuela de Capacitación de Chubut por este aporte también que han hecho al programa de capacitación del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia. Así que los invito entonces a la próxima actividad y, doctor, muy agradecido y muy reconocido por su exposición. Muchas gracias, doctor Peretti. La verdad que son muy elogiosas sus palabras. Y bueno, el agradecido soy yo porque me honra estar aquí exponiendo, y por eso le quiero dar mi agradecimiento a usted y al doctor Panisi, que bueno, al principio hice alguna referencia hacia él, una persona a quien yo quiero, aprecio muchísimo, pero además reconozco en su quehacer académico y jurisdiccional. Y bueno, esperemos que en breve esté con nosotros nuevamente. Y agradezco también a la Escuela de Capacitación de Chubut, que siempre está impulsando este tipo de actividades, y me he sentido muy cómodo, así que bueno, un saludo a todo el público que nos ha escuchado por este medio virtual. Bueno, gracias doctor, y efectivamente, sí, lo mejor para Alejandro. Todos estamos esperando que ya retorne a su actividad, tanto en el tribunal como en la comisión del foro. Así que, bueno, nuevamente entonces el agradecimiento a todos y a todas los asistentes, y les recuerdo entonces, sí, la próxima actividad para el día 30. No sé si Nadine va a agregar algo o ya damos por finalizada la actividad.
Creo que podemos dar por finalizada, doctor, muchas gracias. Aquellos que se han inscrito en el link, les enviaremos también el PowerPoint del doctor Jalil, y nos encontramos en el próximo, el 30 de septiembre. Bueno, muchas gracias también a la escuela por darme la posibilidad de compartir esta y de hacer el cierre de esta actividad de ustedes. Me siento también muy agradecido por esa mención. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo a la gente de la escuela de Chubut. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Julián, discúlpame, yo quería hacer una pregunta, si se podía. Había levantado la mano antes que arranque el doctor Peretti, pero no lo quise interrumpir. Julián, ¿estás ahí? Sí, Enrique, dame 5 minutitos. Sí, que voy a tomar un vaso de agua, ya vengo, sí. Perfecto, sí, dale. Perdóname. Sí, Enrique, te escucho. Sí, perdóname la... No pasa nada. Exactamente. El problema es el siguiente. Vos sabés que se me ha planteado, yo soy un abogado particular, digamos, se me ha planteado el problema que cuando se trata de personas que están jubiladas y solamente tienen de ingreso la pensión, lo que dice la Cámara Local, acá yo soy de Río Negro, es que como no se ve afectado el ingreso de la persona por una incapacidad fijada, no habría como un daño material acreditable, a no ser que la persona acredite un ingreso que tenga por algún tipo de actividad que haga estando ya jubilada. Lo cual a mí me genera como una distorsión, digamos, ahí en la reparación, y lo que hace generalmente es elevar el daño moral a la Cámara para cubrir esa merma, pero se quiera o no, hay, digamos, una incapacidad que yo entiendo que tiene que ser, digamos, indemnizada más allá de lo moral, digamos, de estos daños extrapatrimoniales. Entonces, por ahí mi interrogante era si ustedes ahí tenían algún fallo en ese sentido, o cuál sería la forma de cuantificar ese daño, digamos, no sé, desde la persona que tenga que ayudarlo al jubilado a hacer las tareas que antes podía hacer solo, demás, no sé cuál sería el criterio por ahí de ustedes si es que lo tienen. Bien, perfecto. Bueno, acá que dividir una cosa. Nosotros, como decimos, daño por incapacidad física, una idea que ya estaba en algunos autores, pero la Corte no se había expedido. Pero este fallo Gripo, de ahora, de hace 10 días, Sí, dijo que hay que resarcir, no solamente. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Que no solamente hay que resarcir el impacto de la persona en la esfera individual, sino el impacto en la esfera social. Supone que ese caso, esa persona tiene un daño claramente resarcible porque suponete que haya tenido, que a partir de la lesión, suponete que haya tenido una quebradura que lo ha dejado postrado, digamos, que no haya podido levantar después. Esa persona no pudo concurrir a lugares que normalmente concurría. Eso es un daño que puede ser cuantificado con digamos, la apreciación judicial. Es decir, por afuera de la fórmula. Forma parte del daño material por incapacidad. Porque como dije antes, la incapacidad puede ser física, psíquica o social. Entonces ya tenés la social que la podés reclamar. La podés reclamar. Obviamente la tenés que acreditar cómo la tenés que acreditar y bueno, mostrando que esa persona concurría a determinados lugares y que a partir de del daño que se le produjo, ya no pudo seguir teniendo esa vida social que también forma parte de su perspectiva como ser humano.
Y después, lo que vos decís, lo que tiene que ver con la cuantificación por la parte productiva. Sí, mirá, la Corte en el fallo Arostegui lo que dijo es que no solamente se tenía que considerar la parte productiva del ser humano, sino también la parte justamente que tiene que ver con las esferas externas de esa parte productiva. Por eso se amplió la fórmula Méndez hasta la edad de 75 años y no 65, que es la edad de jubilación, sino la edad de vida. Ahora, lo que todavía no se ha pedido, no ha sido claro nuestro máximo tribunal, es acerca de si ese impacto social, por ejemplo, nosotros estamos cuantificando ahora esto aparte, o si ya con el solo hecho de considerar la edad de 75 años ya lo está incorporando. Desde mi perspectiva, y esto es lo que he escrito en el libro de Hammurabi que salió, que se llama Indemnización Individual de Daño y Perjuicio, justamente entiendo que se puede cuantificar de manera independiente a través de que de la apreciación judicial, obviamente de la apreciación del individuo, así como no solo acreditando, suponete, si vos estás iniciando la demanda, acreditando justamente que esta persona tenía, como dije antes, algún tipo de concurrencia o vida social que se ha habido disminuida, y con lo que tiene que ver con los ingresos, ahí entiendo que deberías acreditar algún tipo de posibilidad o de algún ingreso que estaba obteniendo esa persona que ha dejado de obtener. Pero vuelvo a insistir, no quiere decir que no se cuantifique el daño a la persona por incapacidad. Lo que pasa es que no se va a cuantificar el daño por la incapacidad física y científica de la perspectiva patrimonial en ese aspecto, pero sí la repercusión patrimonial por la incapacidad social. Entonces tenés ahí ese rubro. ¿Y dónde lo incorporás? Mirá, ahí la Corte lo dijo claro en ese fallo, en Gripo. Dijo, mirá, a ver, la verdad que lo voy a buscar en la parte que... Dice, no solo corresponde justipreciar el aspecto laboral, que sería lo que normalmente ahora muchos tribunales dicen, no, pero mirá, no hay ninguna afectación en la producción de la persona, porque esa persona ya no trabajaba, sino también las consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que confiere a dicha tarea un marco de valoración más amplio. Te lo dice la Corte en este fallo de hace 10 días. Dice, mire, ahí en la parte del daño a la persona, usted tiene para cuantificar o para indicar este perjuicio, que es el impacto en la faz social. Bien. El profesor Alferillo de San Juan, que Juan Marita ha escrito bastante sobre esto, y yo en los últimos libros que saqué, que son cuantificación de daños de la ley y el de indemnización individual de daño y perjuicio, lo explico muy bien el tema del impacto en la faz social. Lo que no teníamos hasta hace 10 días era un fallo tan contundente de la Corte admitiendo esta premisa. Entonces, el caso que vos decís, y bueno, lo podés decir que la parte, digamos, de ingresos, bueno, si no la podés acreditar estaría fuera, pero sí podrías indicar el impacto en la faz social, que conforme este fallo es claramente indemnizable porque es un daño a la persona y está dentro del espectro de rubros indemnizables. Gracias, estoy pensando en las dos causas que tuve que no me hicieron lugar al rubro y me quiero matar. Pero bueno, tiempo al tiempo. Este fallo es muy reciente y ha sido claro, y otros fallos de la Corte, si bien se referían a esta perspectiva, no fueron tan claros como en este aspecto. Yo recomiendo leer el voto del profesor Lorenzetti, que es la verdad que es muy preciso. Pero los demás votos también son muy buenos, pero el de Lorenzetti realmente me llamó la atención por su contundencia, simpleza y especificidad en cuanto a lo que tiene que ver con cuantificación. Bueno, muchas gracias, muy amable, Doc. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nadine? Creo que no, por ahora no han aparecido más preguntas. Así que te liberamos, Julián. Nadine, o quedó todo muy claro o no se entendió nada, una de las dos. Porque si hay tan poca pregunta. No, los comentarios son de de que está todo muy claro. Los comentarios son de que está todo muy claro y que es excelente exposición, así que... Bueno, muchas gracias, me quedo tranquilo. Bueno, muchas gracias, Julián, otra vez, y te liberamos, y nos encontramos todos en el próximo encuentro el 30 de septiembre.